¿Se han preguntado alguna vez cuál es el arma definitiva en una guerra que abarca la galaxia entera? No es el cañón de plasma que puede fracturar un continente, ni el torpedo de singularidad que desgarra el tejido del espacio-tiempo. No, el arma más potente, la que puede derribar imperios sin disparar un solo tiro, es a menudo la más inesperada. Una idea, una revelación, o, como descubriría una de las civilizaciones más formidables del cosmos, una simple sensación. Esta es la crónica de cómo un imperio forjado en la lógica pura, una sociedad que había purgado la emoción como una debilidad fundamental, se encontró al borde de una revolución. Una revolución que no comenzó en un campo de batalla, sino en el comedor de una modesta nave humana, con un plato de comida. Esta es la historia del comandante Kaelen Bor, y del día en que su universo se hizo delicioso. El comandante Kaelen Bor era la encarnación viva del Imperio Krobani. Con 32 ciclos de servicio impecable en la flota imperial, su vida era un testamento a la disciplina y la lógica. Había comandado flotas en 9 conflictos mayores, sobrevivido a 2 intentos de asesinato por parte de facciones rivales, y se había ganado el respeto inquebrantable de cada soldado bajo su mando. Su piel, de escamas plateadas y pulidas, reflejaba no solo la luz, sino la fría perfección de su civilización. Nada en la galaxia conocida lo atemorizaba, pues el miedo es una emoción. Y las emociones eran un defecto que los Krobani habían erradicado de su genoma hacía milenios. O eso creía. Hasta que el rugido silencioso del espacio fue interrumpido por el fallo catastrófico de su lanzadera personal, dejándolo a la deriva peligrosamente cerca del espacio humano. Una sobrecarga había fundido su motor principal, los sistemas de respaldo caían en cascada, uno tras otro, como piezas de dominó en un juego cósmico. La señal de socorro que emitió Bor era un pulso de datos fríos y eficientes, esperando la respuesta de una patrulla Krobani. En cambio, quien respondió fue una nave humana, la U.E.S. Odisea. Las crónicas Krobani describían a los humanos como los emocionales, una especie primitiva gobernada por impulsos caóticos en lugar de por una lógica serena. Un tratado de paz, firmado 15 años atrás, mantenía una fría distancia entre ambas civilizaciones, demasiado ajenas la una a la otra para cualquier interacción significativa. La capitana Eva Rostova lo recibió a bordo con un gesto que desconcertó a Bor. Agarró su mano superior derecha y la movió con vigor. Un apretón de manos, supo después. «Comandante, nos alegra ayudar», dijo Rostova. Era una mujer de estatura modesta, pero sus ojos, afilados y penetrantes, parecían analizarlo con una profundidad que rivalizaba con los escáneres de su propia nave. «Nuestros ingenieros calculan 3 días para las reparaciones. Hasta entonces es nuestro huésped». Bor se mantuvo erguido, con sus casi 2 metros de altura y sus 4 brazos cruzados en una postura de autoridad formal. Sus 3 corazones latían en un ritmo perfectamente sincronizado, un metrónomo biológico de autocontrol. Su rostro, liso salvo por 2 finas rendijas nasales, era una máscara impasible de plata. «Agradezco su asistencia, capitana Rostova», replicó, su voz en el tono plano y sin inflexiones característico de su especie. «Mis necesidades son mínimas. Un espacio para el descanso y acceso a mis suministros nutricionales será suficiente». Rostova pareció perpleja. «¿Suministros nutricionales? Comandante, tenemos una cocina completa. Está invitado a comer con la tripulación». «Eso no será necesario», sentenció Bor. «Los Krobani no comemos como los humanos. Consumimos bloques de nutrientes comprimidos que proveen las cantidades exactas de proteínas, vitaminas y energía. Para mi gente, la ingesta es una función biológica, nada más». Un joven oficial de puente que estaba detrás de la capitana, dejó escapar una risa ahogada. Tenía el cabello oscuro y revuelto, y una sonrisa que parecía demasiado amplia para su rostro. «Disculpe, comandante, pero eso suena increíblemente triste. La comida es una de las mejores cosas de estar vivo». Rostova le lanzó una mirada de advertencia. «Comandante, le presento al teniente Jax».
Él lo acompañará a sus aposentos y se asegurará de que tenga todo lo que necesite. Jax dio un paso al frente, su sonrisa intacta. Sígame, señor. Y en serio, si cambia de opinión sobre probar comida de verdad, solo avíseme. Nuestra maestra culinaria, Anya, hace cosas que le volarían la cabeza. Bor no entendía la expresión volar la cabeza, pero la catalogó como otra extraña metáfora humana. Siguió a Jax por los corredores, su mente analítica registrando cada detalle. La Odisea era la antítesis de una nave Crobani. Las naves Crobani eran fortalezas de eficiencia estéril, paredes grises, iluminación cruda, ausencia total de decoración. Eran máquinas, y cada centímetro estaba diseñado para una función específica. Esta nave humana, sin embargo, era un caos de color y vida. Había plantas creciendo en macetas a lo largo de los pasillos. Los tripulantes habían colgado fotografías y objetos personales fuera de sus camarotes. Alguien incluso había pintado un mural de una puesta de sol en una de las paredes. Su nave es inusual, comentó Bor, la palabra ineficiente implícita en su tono. Jack se giró. ¿Así? ¿Cómo? No es funcional. Las plantas no tienen propósito. El arte no contribuye a la operatividad de la nave. Y sus tripulantes parecen estar conversando. Jack se enarcó una ceja. ¿Conversando? Sí, es lo que hacemos. Espere, ¿su tripulación no habla? Nos comunicamos cuando es necesario para fines operativos, pero su gente parece comunicarse sobre nada relacionado con sus deberes. Escuché a dos tripulantes discutiendo algo llamado película. Jack se detuvo en seco y se enfrentó al imponente oficial Crobani. Comandante, con todo respeto, eso me resulta muy extraño. La gente necesita socializar. Necesitamos reír, compartir historias, quejarnos de cosas. Es la forma en que nos mantenemos cuerdos en misiones largas. Bor procesó la información. Los Crobani no requerían tales actividades. Enfocamos nuestra energía mental en nuestro trabajo. ¿Y nunca se siente solo? ¿Nunca siente que necesita un amigo? La pregunta era un vector de ataque para el que Bor no tenía defensa. Era un concepto tan ajeno a su programación cultural que no supo cómo responder. El silencio fue su única réplica. Jax pareció comprender y continuó guiándolo. Pasaron junto a una puerta abierta y Bor se detuvo de repente, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Algo había penetrado sus defensas sensoriales. Algo para lo que no tenía nombre. Era como respirar, pero el aire mismo se había vuelto denso, rico, casi vivo. ¿Qué es eso?, preguntó. Y por primera vez desde que subió a bordo. Su voz plana se quebró con una inflexión de genuina curiosidad, casi de alarma. Jax sonrió de oreja a oreja. Ese, mi amigo, es el olor de la cena. Anya debe estar preparando algo especial esta noche. Olor. Sí, Bor conocía la palabra. Su especie podía detectar compuestos químicos en el aire, una habilidad táctica para identificar atmósferas tóxicas o fugas en el casco. Pero los bloques de nutrientes Crobani eran inodoros, insípidos, inertes. Nunca había experimentado algo así. La sensación era una fuerza. Entró por sus conductos nasales y viajó directamente a su cerebro, encendiendo sinapsis en regiones de su mente que habían permanecido dormidas durante generaciones. Sin darse cuenta, dio un paso hacia la puerta abierta, como un soldado atraído por una extraña señal de energía. Comandante, dijo Jax, posando una mano en su brazo. ¿Está bien? Parece un poco aturdido. Bor se obligó a retroceder, recomponiendo su postura militar. Estoy bien. La sensación fue inesperada. Eso es pan de ajo lo que huele, y probablemente algún tipo de salsa. La comida italiana de Anya es legendaria en esta flota. ¿Comida italiana? Sí. Es un tipo de cocina de una región de la tierra. Mucha pasta, tomates, queso, cosas buenas. Ninguna de estas palabras tenía significado para Bor, pero se encontró asediado por una curiosidad que nunca antes había conocido. Quería saber más sobre esa extraña práctica que los humanos llamaban cocinar, pero reprimió el impulso. Era un comandante Crobani, no una criatura primitiva gobernada por sensaciones físicas. Completaría su estancia, repararía su nave y volvería con su gente. Por favor, muéstreme mis aposentos, dijo con firmeza. Deseo descansar. Jax asintió.
pero había una mirada de complicidad en sus ojos. Claro, comandante. Pero la oferta sigue en pie. Si alguna vez quiere probar algo más que bloques de nutrientes, la cocina está abierta día y noche. Vor no dio nada. Mientras continuaban su camino, e incluso, después de estar solo en la silenciosa austeridad de sus aposentos, incluso después de consumir su bloque de nutrientes vespertino, no pudo olvidar ese olor. Lo persiguió durante la noche, infiltrándose en sus periodos de descanso regenerativo, manifestándose como sueños abstractos de colores y calidez. Hizo que sus 3 corazones latieran con una ligera arritmia, una minúscula pero perceptible desviación de su perfecta sincronización. Se dijo a sí mismo que no significaba nada, que era una simple reacción biológica a un estímulo desconocido. Estaba profundamente equivocado. Era el primer disparo en una guerra que no sabía que estaba a punto de librar, una guerra por su propia alma. El primer día transcurrió con una lentitud insoportable para el comandante Bor. Se recluyó en sus aposentos, un bastión de orden en medio del caos humano, revisando informes de misiones y ejecutando sus rigurosas rutinas de ejercicios físicos para mantener su cuerpo en estado de alerta máxima. Consumió 3 bloques de nutrientes en los intervalos programados con precisión militar y bebió exactamente 2 litros de agua purificada. Todo estaba como debía ser, y sin embargo, algo fundamental se había roto: su legendaria capacidad de concentración, la misma que le permitía procesar cientos de variables tácticas en el fragor de la batalla, ahora le fallaba. Su mente, antes una fortaleza de lógica inexpugnable, se veía asaltada por pensamientos erráticos. Se descubrió pensando en el mural del pasillo, en las plantas que crecían desafiando la esterilidad del espacio, en la risa de los tripulantes. Y sobre todo, pensaba en aquel olor. Al segundo día, la disciplina Crobani finalmente cedió. Bor no pudo soportar más el confinamiento. Se dijo a sí mismo que era su deber supervisar personalmente las reparaciones de su lanzadera, una justificación lógica y aceptable para un comandante. Pero en las profundidades de su ser, donde la lógica no podía penetrar, sabía la verdad. Ansiaba volver a caminar por esos pasillos. Deseaba, con una intensidad que lo desconcertaba, experimentar de nuevo esa extraña anomalía sensorial que había puesto su mundo patas arriba. La nave estaba en pleno ciclo diurno, un hervidero de actividad. Los tripulantes se movían con propósito por los corredores, saludando a Bor con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Se imaginó que debía ser una visión imponente para ellos. Una criatura de plata, con 4 brazos y una altura que empequeñecía a la mayoría. Encontró al teniente Jax en la sección de ingeniería, supervisando a un equipo de técnicos que trabajaban en su nave. «Comandante», saludó Jax con su habitual alegría. «Me alegra verlo fuera de sus aposentos. ¿Qué le parece nuestra nave?» «Es aceptable», replicó Bor. «Deseo ver el progreso en mi vehículo». Una mujer con el pelo corto y rojizo levantó la vista de su trabajo. «Hemos reemplazado el acoplamiento de energía dañado, y estamos reconstruyendo el núcleo del motor. Deberíamos terminar para mañana por la tarde, quizá a la mañana siguiente». «Gracias», dijo Bor. Se quedó allí, en un silencio incómodo, sin saber qué hacer a continuación. En una nave Crobani, habría regresado inmediatamente a sus deberes. Pero aquí no tenía deberes. Era un invitado, un espectador esperando. Jax pareció percibir su incomodidad. «Oiga, comandante, ¿quiere que le dé un recorrido por la nave? Podría ayudar a pasar el tiempo». Bor dudó. Un recorrido le parecía innecesario. Una pérdida de tiempo y recursos. Pero la alternativa era volver a su silenciosa celda, a solas con sus pensamientos desordenados. «Muy bien», aceptó. Jax le mostró la enfermería, la sala de recreo, y finalmente, la cubierta de observación con sus inmensos ventanales que se abrían al infinito estrellado. Bor notó que los humanos ponían ventanas por todas partes, como si tuvieran una necesidad primordial de estar constantemente conectados con el universo que los rodeaba. Las naves Crobani tenían muy pocas ventanas. Eran consideradas debilidades estructurales. «¿Por qué su gente valora tanto las ventanas?», preguntó. Jax reflexionó. «Supongo que porque el espacio es hermoso. A veces vengo aquí solo para ver pasar las estrellas. Me recuerda lo grande que es el universo y la suerte que tengo de poder explorarlo».
Belleza, repitió Bor. Ese es un concepto emocional. Supongo que sí. Pero las emociones no son malas, comandante. Son lo que hace que la vida valga la pena. Bor no discutió, pero tampoco estuvo de acuerdo. Los Krovani habían aprendido hacía eones que las emociones eran la raíz de todos los problemas. Conducían al conflicto, a las malas decisiones, a la debilidad. Su pueblo había pasado siglos entrenándose para suprimir los sentimientos y centrarse únicamente en la lógica y el deber. Y sin embargo, de pie frente a aquel ventanal, observando el brillo de estrellas lejanas contra la negrura del vacío, Bor sintió algo agitarse en su pecho, algo que no podía nombrar. La visita continuó, y finalmente se acercaron a la sección de la nave que Bor había estado esperando en secreto. La cocina y el comedor. Incluso a distancia, pudo detectarlo. Ese olor. Hoy era diferente, pero igualmente poderoso. Su paso se aceleró sin su permiso. Jax lo notó y sonrió. Hambriento, comandante. Los Krovani no experimentan el hambre como la describen los humanos. Simplemente sabemos cuándo nuestros cuerpos requieren nutrientes. Claro, claro. Bueno, puede que su cuerpo no tenga hambre, pero creo que su nariz sí. Venga, veamos qué está cocinando Anya. El comedor era una gran sala llena de mesas y sillas. Unos 30 tripulantes estaban sentados en pequeños grupos, comiendo, hablando y riendo. El nivel de ruido era sorprendentemente alto. Bor observó a la gente gesticular con las manos mientras hablaba, inclinarse para compartir secretos, echar la cabeza hacia atrás en carcajadas. Era un caos, un hermoso y confuso caos. Al fondo de la sala había una cocina abierta donde una mujer robusta, de cabello gris, trabajaba sobre varias estaciones de cocción. El vapor se elevaba de las ollas y sartenes. Las llamas danzaban bajo las superficies metálicas. Los olores aquí eran abrumadores. Anya, gritó Jax, tenemos un visitante especial. La mujer levantó la vista y sonrió cálidamente al ver a Bor. Vaya, vaya, el famoso comandante Krovani. Esperaba que pasara por aquí. Usted es la llamada Anya, dijo Bor. Usted prepara la comida para esta nave. Así es. Llevo 25 años cocinando para tripulaciones estelares. El mejor trabajo de la flota, si me preguntas. Bor observó las extrañas sustancias que burbujeaban y chisporroteaban ante ella. No lo entiendo. En las naves Krovani, los bloques de nutrientes son producidos por máquinas. ¿Por qué los humanos preparan la comida manualmente? Es altamente ineficiente. Anya soltó una carcajada, un sonido profundo y genuino. Porque una máquina no puede poner amor en una comida, comandante. Cocinar no es solo cuestión de calorías y vitaminas. Se trata de crear algo que haga feliz a la gente. Feliz, repitió Bor. Otro concepto emocional. El más importante de todos, diría yo. Anya se secó las manos en el delantal y lo estudió con atención. Comandante, llevo mucho tiempo en este trabajo. He alimentado a humanos y a unos cuantos alienígenas también. Y siempre puedo saber cuando alguien siente curiosidad por la comida. Usted tiene esa mirada en los ojos. No entiendo a qué mirada se refiere. La mirada de alguien que ha estado comiendo cartón toda su vida y acaba de darse cuenta de que existe todo un universo de sabor ahí fuera. Cogió una pequeña cuchara y la sumergió en una de las ollas. Esto es sopa de tomate. Solo tomates, crema y algunas hierbas. Muy simple, muy suave. ¿Le gustaría olerla? Bor sabía que debía negarse. Era un comandante Krovani. Su pueblo no se entregaba a experiencias sensoriales primitivas. Pero sus pies avanzaron por sí solos. Su mano se extendió y tomó la cuchara de Anya. La acercó a su rostro e inhaló. El aroma era como nada que hubiera experimentado antes. Era cálido, rico y, de alguna manera, reconfortante. Su mente se llenó de colores para los que no tenían nombres, de sentimientos que nunca antes había sentido. Increíble, susurró. Anya y Jax intercambiaron una mirada. Comandante, dijo Anya suavemente. ¿Le gustaría probar un poco? Cada fibra de su entrenamiento Krovani le decía que dijera que no. Cada pensamiento lógico en su cerebro gritaba que esto era innecesario, un despilfarro, un peligro. Pero en algún lugar profundo de su ser, en un lugar que nunca supo que existía, una pequeña voz dijo, sí,
Quizás se oyó decir Bor. Una porción muy pequeña. La sonrisa de Anya se hizo más ancha. Oh, comandante, no tiene ni idea de lo que le espera. Anya no le dio la sopa. Si va a tener su primera comida de verdad, sentenció. Debe ser algo especial. Siéntese, comandante. Le prepararé algo apropiado. Shax guió a Bor a una mesa cerca de la cocina, lejos de la mayoría de los otros tripulantes. Aparentemente, la noticia se había extendido por la nave como un reguero de pólvora, porque más gente entraba ahora en el comedor, buscando asientos desde donde pudieran observar sin ser demasiado obvios. La capitana Rostova apareció unos minutos después, sentándose en la silla frente a Bor. He oído que finalmente va a aceptar nuestra oferta. Debo admitir que tengo curiosidad por ver cómo va esto. Simplemente estoy participando en un intercambio cultural, dijo Bor con rigidez. Mi entrenamiento diplomático fomenta el entendimiento entre especies. Por supuesto, dijo Rostova, pero había una chispa de diversión en sus ojos. Anya salió de la cocina llevando un plato. Sobre él descansaba una porción cuadrada de algo con capas y colores. Capas amarillas alternaban con una salsa roja y una sustancia blanca. Todo ello fundiéndose en los bordes. El vapor se elevaba de su superficie, llevando consigo un aroma que hizo que todos los sentidos de Bor se pusieran en alerta máxima. Esto es lasaña, anunció Anya, colocando el plato ante él. Tiene pasta, que está hecha de grano. Salsa de tomate con hierbas y especias, carne picada de un animal terrestre, y 3 tipos de queso fundido por encima. Bor se quedó mirando el plato. El olor era tan poderoso que sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Cada órgano sensorial de su cuerpo estaba enfocado en este extraño objeto. ¿Cómo lo consumo?, preguntó. Shax colocó una herramienta metálica junto al plato. Esto es un tenedor. Simplemente coja un trozo, póngalo en su boca, mastique y trague. Bor cogió el tenedor con su mano principal derecha. Lo posicionó con cuidado, hundiéndolo en las suaves capas. El queso se estiró mientras levantaba una pequeña porción, separándose del resto como hilos dorados. La sala entera había enmudecido. 50 pares de ojos humanos observaban mientras el comandante Krovani levantaba la comida hacia su boca. Bor se detuvo con el tenedor a escasos centímetros de sus labios. Podía sentir el calor que emanaba de él. El olor era tan intenso ahora que su visión parecía desenfocarse en los bordes. Solo cómelo, susurró Shax. Confía en mí. Bor abrió la boca y depositó la comida sobre su lengua. Durante un solo latido de sus 3 corazones, no pasó nada. La lasaña simplemente reposó allí, cálida y suave. Entonces, comenzó a masticar. Y el universo se rompió. La primera oleada lo golpeó como el impacto de un proyectil de plasma. El sabor explotó en su lengua, sensaciones tan intensas que su cerebro, evolucionado para la lógica fría, luchaba por procesarlas. La salsa de tomate era brillante y ácida, con un dulzor subyacente. El queso era cremoso y rico, cubriendo el interior de su boca con una capa de pura opulencia. La carne era sabrosa y densa, llena de algo que su mente etiquetó como umami, aunque nunca antes había oído esa palabra. Y las texturas. La pasta suave, la salsa con trozos, el queso elástico. Cada masticación liberaba nuevas combinaciones, nuevas experiencias. Era como descubrir un sentido completamente nuevo, como si de repente pudiera ver colores que siempre habían sido invisibles. Los ojos de Bor se abrieron de par en par. Sus escamas, normalmente de un gris plateado, comenzaron a cambiar de color. Azul, luego púrpura, luego un rojo profundo que se extendió desde su rostro hasta su cuello. Sus 4 manos se aferraron al borde de la mesa con fuerza suficiente para dejar marcas en el metal. Comandante. La voz de Rostova sonaba lejana. ¿Se encuentra bien? Mandante Susias. No podía responder. No podía hablar. No podía hacer nada más que experimentar lo que estaba sucediendo dentro de su cuerpo. El placer era abrumador. Su cerebro, completamente desprevenido para este tipo de entrada sensorial, estaba inundando su sistema con neurotransmisores. La biología Krovani no tenía defensa contra esto. Su especie había pasado milenios comiendo nutrición sin sabor, y ahora, cada centro de placer en su mente se activaba a la vez. Sus 3 corazones comenzaron a latir en ritmos diferentes, una tormenta arrítmica en su pecho. Su respiración se volvió rápida y superficial. La habitación comenzó a girar a su alrededor.
A lo lejos, oyó gritos. Alguien pedía un médico. Unas manos lo sujetaron mientras empezaba a caer, pero Bor apenas se dio cuenta. Su conciencia se replegaba, abrumada por la sensación. Lo último que pensó antes de que la oscuridad lo reclamara no fue miedo ni confusión. Fue deseo. Un deseo desesperado y ardiente. Necesitaba más. Cuando Kaelen Bor abrió los ojos, se encontraba en una cama de la enfermería. Luces brillantes sobre él. Máquinas pitando suavemente a su lado, monitorizando sus signos vitales. Un hombre humano con ojos amables y cabello cano estaba a su lado, estudiando una pantalla. Está despierto. Bien. ¿Cómo se siente, comandante? Bor intentó recordar. La memoria regresó lentamente. La lasaña, el sabor, la avalancha de placer que había cortocircuitado todo su sistema nervioso. Me siento extraño, admitió. Diferente. Soy el doctor Aristorn, dijo el hombre. Nos ha dado un buen susto. Ha estado inconsciente durante casi 3 horas. 3 horas. Bor intentó incorporarse, pero Thorne lo empujó suavemente hacia abajo. Tranquilo. Su cuerpo ha pasado por algo bastante traumático. He estado comunicándome con expertos médicos Krovani. Lo que le sucedió se llama una cascada sináptica. Su cerebro no pudo manejar la entrada sensorial de la comida. La capitana Rostova apareció a los pies de la cama, su expresión llena de preocupación. Comandante, lo siento mucho. Deberíamos haber sido más cuidadosos. No nos dimos cuenta de que la comida humana podría tener este efecto en su especie. Ni yo tampoco, dijo Bor en voz baja. Empezaba a comprender. Su pueblo había eliminado el sabor de su comida generaciones atrás, creyendo que era un lujo innecesario. Pero al hacerlo, se habían vuelto vulnerables. Sus cerebros habían olvidado cómo procesar el placer, y al enfrentarse a él de repente, simplemente no pudieron soportarlo. La buena noticia, continuó Thorne, es que no hay daño permanente. Sus vías neuronales ya se están recuperando, pero le aconsejaría encarecidamente que no coma más comida humana durante su estancia. Bor asintió, pero algo en su interior se rebeló contra este consejo. Incluso ahora, tumbado en una cama médica, recordaba el sabor de esa lasaña. Recordaba cómo le había hecho sentir. Y no era solo el placer, aunque había sido intenso más allá de la imaginación. Había algo más difícil de definir. Durante esos pocos segundos antes de perder el conocimiento, Bor se había sentido vivo de una manera que nunca antes había experimentado. Se había sentido conectado a su propio cuerpo, presente en el momento, experimentando la existencia en lugar de simplemente moverse a través de ella. ¿Era esto lo que sentían los humanos cada día? ¿Cada vez que comían? No es de extrañar que sonrieran tanto, que rieran y hablaran y decoraran sus naves con cosas de colores. No eran primitivos ni ineficientes. Estaban viviendo. Verdaderamente viviendo de una manera que los Krovani habían olvidado cómo hacerlo. ¿Comandante? Rostova lo observaba con preocupación. Parece que está pensando en algo profundo. Bor la miró a los ojos. Capitana Rostova, creo que le debo una disculpa a su especie. Mi gente ha juzgado a los humanos con dureza durante muchos años. Considerábamos su naturaleza emocional como una debilidad, y ahora no estoy tan seguro. Quizás nosotros hemos sido los débiles todo este tiempo. Hemos construido una sociedad de eficiencia perfecta, pero hemos perdido algo importante en el proceso. Rostova se sentó en el borde de su cama. ¿Qué quiere decir? Bor buscó las palabras adecuadas. Esa comida, esa lasaña, era más que simple nutrición. Era alegría. ¿Es esa la palabra correcta? Rostova sonrió suavemente. Sí, comandante. Esa es exactamente la palabra correcta. Y en esa simple afirmación, el universo de Kaelen Bor se expandió. Había pasado toda su vida en la oscuridad, creyendo que la ausencia de luz era la forma correcta de existir. Ahora, alguien acababa de encender una vela, y la oscuridad ya no parecía segura, sino vacía. El doctor Thorne mantuvo a Bor en la enfermería para observación durante la noche. El médico tomaba lecturas cada hora, observando cómo la química cerebral del comandante Krovani volvía lentamente a sus niveles normales. Pero normal ya no era lo mismo que antes. Es como si sus vías neuronales se hubieran recableado, explicó Thorne durante la revisión matutina.
Los centros de placer de su cerebro están ahora más activos que cuando llegó. Esencialmente, ha despertado una parte de su mente que estaba latente. Bor comprendió. Podía sentirlo él mismo. Los colores parecían más brillantes. Los sonidos eran más ricos. Incluso la simple sensación de la manta contra sus escamas se sentía diferente, más presente y real. ¿Es esto peligroso?, preguntó. No lo creo. Pero tendría cuidado. Su cerebro ahora es capaz de experimentar placer de formas para las que no fue diseñado. Las sensaciones fuertes podrían afectarle más que a un humano. La capitana Rostova fue a visitarlo esa tarde. Trajo noticias sobre las reparaciones de la lanzadera y actualizaciones de su misión. Pero Bor pudo percibir que quería hablar de otra cosa. Comandante, dijo finalmente, he estado pensando en lo que dijo anoche sobre juzgar a los humanos. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Qué piensa exactamente su pueblo de nosotros? Sé que no somos enemigos, pero tampoco somos realmente amigos. Siempre ha habido esta distancia entre nuestras especies. Bor consideró cómo responder con honestidad sin causar ofensa. El alto mando imperial Krovani ve a la humanidad como un enigma. Son una de las especies más jóvenes en alcanzar el viaje interestelar, y sin embargo, se han expandido más rápido que casi cualquier otra civilización. Su tecnología avanza a una velocidad notable. Su población crece constantemente. Y, sin embargo, sus sociedades son caóticas. Libran guerras entre ustedes. Sus gobiernos ascienden y caen. Toman decisiones basadas en sentimientos en lugar de en un análisis cuidadoso. Y eso les confunde. Nos aterra, admitió Bor. Una especie gobernada por la emoción debería haberse autodestruido hace mucho tiempo. Eso es lo que dice la lógica. Pero no lo han hecho. Siguen sobreviviendo. Siguen creciendo. Siguen explorando las estrellas con este extraño entusiasmo que no podemos comprender. Rostova se reclinó en su silla. ¿Alguna vez ha considerado que quizás nuestras emociones son la razón por la que nos ha ido tan bien? Esa posibilidad se me ha ocurrido con más frecuencia desde que llegué a esta nave. Piénselo de esta manera. Cuando un soldado Krovani se enfrenta a la muerte en batalla, ¿qué lo motiva a luchar? El deber, la lealtad al imperio, la comprensión lógica de que su sacrificio sirve al bien mayor. ¿Y qué motiva a un soldado humano? Bor recordó las conversaciones con la tripulación, las fotografías que había visto fuera de sus camarotes. El amor, dijo lentamente. Luchan por las personas que les importan. Exacto. Y el amor no es lógico, comandante. No tiene sentido arriesgar tu vida por otros. Pero los humanos lo hacemos de todos modos, porque sentimos tan fuertemente por las personas en nuestras vidas, que no podemos imaginar hacer otra cosa. Esto está conectado con la comida, se dio cuenta Bor. Por eso las comidas son tan importantes en su cultura. Rostova asintió. La comida une a la gente. Compartimos comidas con nuestras familias. Cocinamos para las personas que nos importan. Cuando Anya hace lasaña para la tripulación, no solo está proporcionando nutrición, nos está mostrando que nos quiere, a su manera. Bor pensó en los bloques de nutrientes que había comido toda su vida, producidos por máquinas, entregados en porciones estandarizadas, consumidos en solitario, en un silencio eficiente. No había amor en ellos, ni conexión, ni alegría. Deseo hablar con Anya, dijo de repente. Rostova enarcó una ceja. El doctor Torne dijo que no debería comer más comida humana. No deseo comer. Deseo aprender. Una hora más tarde, Bor estaba de pie en la cocina, observando a Anya preparar la cena. Se movía con una facilidad practicada, cortando verduras, removiendo salsas, probando y ajustando. La mayoría de la gente piensa que cocinar es solo seguir recetas, le dijo. Pero en realidad es más como la música. Aprendes lo básico y luego improvisas. Añades un poco más de sal aquí, un poco menos de pimienta allá. Pruebas sobre la marcha y ajustas hasta que se siente bien. Se siente bien, repitió Bor. Esto es intuición en lugar de medición. Un poco de ambos. Sé cuánta sal va en una olla de sopa porque la he hecho 1000 veces. Pero también sé que los tomates de hoy son más dulces de lo habitual. Así que necesito equilibrar eso. La receta no me dice eso. Mi lengua me lo dice. Le entregó una pequeña taza que contenía un líquido transparente. Esto es solo agua.
Quiero que la pruebe y me diga qué nota. Bor dudó. Después de lo que había pasado con la lasaña, temía lo que incluso las cosas más simples pudieran hacerle. Confíe en mí, dijo Anya. Es solo agua. Bebió. El líquido era fresco y limpio, sin sabor alguno. Y sin embargo, ahora que sus sentidos se habían despertado, podía detectar cosas sutiles que nunca antes había notado. Una leve cualidad mineral, el cambio de temperatura al pasar por su lengua, la satisfactoria sensación de tragar. Es agradable, dijo con sorpresa. Anya sonrió. Todo puede ser agradable si le prestas atención. Eso es lo que la comida me ha enseñado. El universo está lleno de pequeñas alegrías. La mayoría de la gente simplemente se mueve demasiado rápido para notarlas. Durante las siguientes horas, Anya le enseñó los fundamentos de la cocina humana. Le mostró cómo cortar cebollas, cómo saber cuándo el aceite estaba lo suficientemente caliente para freír, cómo sazonar un plato en capas en lugar de todo a la vez. Le explicó la diferencia entre hierbas y especias, entre asar y estofar, entre dulce y salado. Bor absorbió todo como una esponja seca. Sus 4 brazos resultaron útiles para la multitarea, y su mente analítica captó rápidamente los principios subyacentes de cada técnica. Es usted un natural, dijo Anya con aprobación. Mejor que la mayoría de los humanos que he entrenado. Este conocimiento, dijo Bor lentamente, podría cambiarlo todo para mi pueblo. La expresión de Anya se volvió seria. Esa es una gran afirmación, comandante. No la hago a la ligera. Los Krovani hemos construido una civilización basada en la eficiencia y la lógica. Hemos logrado grandes cosas, pero también hemos perdido algo. Hemos olvidado cómo encontrar alegría en los pequeños momentos. Hemos olvidado cómo conectar unos con otros a través de experiencias compartidas. Miró alrededor de la cocina, a las ollas y sartenes, los frascos de especias, las coloridas verduras esperando ser transformadas en algo maravilloso. Si mi gente pudiera aprender a cocinar, a compartir comidas, a experimentar el sabor, quizás podríamos recordar lo que significa vivir de verdad. Anya extendió la mano y posó su mano curtida sobre el brazo escamado de él. Ese es un pensamiento hermoso, comandante. Pero tenga cuidado. Un cambio así no ocurre de la noche a la mañana. Enfrentará resistencia. Sé que los Krovani no aceptan el cambio fácilmente. Pero soy un comandante de la flota imperial. He liderado soldados en batalla. Seguramente puedo liderar a mi pueblo hacia la felicidad. Anya rió cálidamente. Si alguien puede hacerlo, sospecho que podría ser usted. Ahora, venga, ayúdeme a terminar esta sopa. La tripulación tendrá hambre pronto, y quiero enseñarle a hacer pan. Bor cogió un cuchillo y comenzó a cortar verduras. Por primera vez en su vida, entendió lo que los humanos querían decir cuando hablaban de satisfacción. Estaba exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que quería hacer, y se sentía maravilloso. La mañana de la partida de Bor llegó demasiado rápido. Su lanzadera estaba reparada, reluciente en el muelle de atraque con piezas nuevas y células de energía frescas. Todo estaba listo para que regresara al espacio Krovani. Todo excepto el propio Bor. Estaba en la cocina con Anya por última vez, viéndola empacar un pequeño contenedor con suministros. Había estado trabajando desde antes del amanecer, preparando cosas para que él se las llevara. Estas son hierbas secas, explicó, señalando pequeñas bolsas selladas. Se conservarán durante meses. Esto es aceite de oliva. Esto es sal. Y estas son algunas especias básicas. Nada demasiado fuerte. Solo lo suficiente para añadir algo de sabor a sus bloques de nutrientes. Me está dando las herramientas para empezar a cocinar, dijo Bor. Te estoy dando las herramientas para empezar a vivir, corrigió Anya. Cerró el contenedor y se lo entregó. Empiece despacio, comandante. Deje que su gente se adapte gradualmente. Si intenta darles lasaña de inmediato, tendrá una nave llena de soldados inconscientes. Bor aceptó el contenedor como si contuviera un tesoro. En cierto modo lo era. Contenía las semillas de una revolución que podría transformar toda su civilización. Anya, no sé cómo expresar mi gratitud. Puedes expresarla compartiendo lo que has aprendido. Lleva este conocimiento a tu gente. Enséñales que la vida es algo más que sobrevivir. Jax apareció en la puerta, con aspecto casi triste.
Su lanzadera está lista, comandante. La capitana Rostova lo espera en el muelle. El paseo por los pasillos de la Odisea fue diferente esta vez. Bor lo notó todo: los colores, los sonidos, el olor a café que salía de la sala de recreo. Pasó junto a tripulantes que asintieron y le sonrieron, y se encontró devolviéndoles el gesto. ¿Cuándo había aprendido a sonreír? No estaba seguro, pero de alguna manera su rostro había descifrado cómo hacer la expresión, y se sentía natural. El muelle de atraque estaba abarrotado. Se había corrido la voz de que el comandante Krovani se iba, y docenas de tripulantes se habían reunido para despedirlo. Rostova estaba al frente del grupo, con una postura formal pero con ojos cálidos. Comandante Bor, dijo, en nombre de la tripulación de la Odisea, quiero darle las gracias por ser nuestro huésped. Ha sido una experiencia inusual para todos nosotros. La gratitud me pertenece, capitana Rostova. Subí a su nave como un soldado varado, esperando nada más que reparaciones básicas. Me voy como alguien fundamentalmente cambiado. ¿Cambiado cómo? Bor consideró sus palabras cuidadosamente. Todos estaban escuchando. Toda mi vida me enseñaron que el camino Krovani era el correcto. Lógica sobre emoción, eficiencia sobre comodidad, deber sobre placer. Creía que nuestra civilización era superior porque habíamos eliminado el caos de los sentimientos. Hizo una pausa, mirando a los humanos reunidos. Estaba equivocado. Me han mostrado que los sentimientos no son una debilidad, son una fuerza. Son lo que los impulsa a explorar las estrellas, a protegerse unos a otros, a crear belleza en un universo de vacío. La alegría que experimenté cuando probé la comida humana fue diferente a todo lo que había conocido. Pero más importante que el placer fue lo que representaba. ¿Qué representaba? Preguntó Rostova suavemente. Conexión, comunidad, amor. Son cosas que mi pueblo ha olvidado en nuestra búsqueda de la perfección. Nos hemos vuelto tan eficientes que hemos olvidado cómo vivir de verdad. Se enderezó, alto y orgulloso. Cuando regrese al espacio Krovani, llevaré más que especias y recetas. Llevaré un mensaje. Les diré a mis comandantes que la humanidad no debe ser temida ni desestimada. Se debe aprender de ustedes. Su naturaleza emocional no es un defecto sino un don. La tripulación se miró entre sí, claramente conmovida. Jax se secó algo del ojo. ¿Y la comida? Gritó Anya desde el fondo. Bor se permitió una sonrisa genuina. La comida será el principio. Introduciré el sabor a mi gente lenta y cuidadosamente. Quizás empecemos con algo simple. Pan con sal y aceite. Sopa con hierbas. Nada que los haga colapsar por sobrecarga de placer. Una risa recorrió a la multitud. Pero eventualmente, continuó Bor, espero preparar un gran festín. Una celebración donde Krovani y humanos se sienten juntos en la misma mesa, compartiendo comida, historias y alegría. Ese es mi sueño ahora. Rostova dio un paso adelante y extendió la mano. Sería un honor asistir a ese festín, comandante. Bor tomó su mano y la estrechó firmemente. El gesto que le había parecido tan extraño hacía solo 3 días. Ahora se sentía perfectamente natural. Recibirá una invitación personal. Capitana Rostova. Usted y toda su tripulación. Se dio la vuelta y caminó hacia su lanzadera, subiendo a bordo y sentándose en el asiento del piloto. El contenedor de Anya estaba a su lado. Mientras la lanzadera se elevaba, Bor echó un último vistazo a la Odisea. La nave humana flotaba en el espacio. Una pequeña isla de calidez en la fría oscuridad. Criaturas extrañas. Los humanos. Emocionales, ineficientes, caóticos y maravillosos. Absolutamente maravillosos. Puso rumbo a casa. Su cuerpo se sentía igual, pero por dentro, todo había cambiado. Había llegado como un soldado. Se iba como algo nuevo, algo para lo que su pueblo no tenía palabra. Un creyente en la alegría. Escribe por la humanidad si crees que la misión de Bor tendrá éxito. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? La galaxia observa, y las decisiones de un solo hombre pueden cambiar el destino de miles de millones. Mientras su lanzadera entraba en el viaje superlumínico, desgarrando el velo del espacio normal, Bor abrió el contenedor que Anya le había dado. Sacó un pequeño trozo de pan que ella había horneado esa mañana y lo examinó. Corteza marrón simple, interior blanco y suave, un ligero olor a trigo y calor. Dio un pequeño mordisco y masticó lentamente.
dejando que los sutiles sabores inundaran sus sentidos recién despertados. No era lasaña. No amenazaba con abrumarlo. Pero era bueno. Era real. Y era solo el principio. En algún lugar del espacio Krovani, una revolución estaba a punto de comenzar. No una de violencia o política, sino algo mucho más poderoso. Una revolución del sabor. Una revolución de la alegría. Una revolución para aprender a vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Y todo comenzaría con un comandante, un trozo de pan, y el recuerdo de una nave humana donde unos extraños le habían mostrado amabilidad. Suscríbete para no perderte ninguna crónica del futuro. La próxima batalla está a punto de comenzar.